Amén, amén. Oh Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos, queridos, amados. Voy a contar mi testimonio. Lo voy a hacer un poco corto, porque es un testimonio muy grande. Entonces, esto lo he simplificado, ¿no? Ustedes sabemos que estamos pasando la pandemia, momentos difíciles estamos viviendo. Y el mes pasado, el mes de octubre, yo caí enfermo. Los primeros días de octubre estaba trabajando, caí enfermo y pensaba que era simplemente gripe. Y el primer día caí en cama y sentía que me desgarraban los huesos y la piel de mi cuerpo me lo desprendían, ¿no? Era tremendo ese dolor. Y le decía al Señor, Señor, Padre Santo, si tú sigues permitiendo este dolor, el otro día creo que yo no voy a soportar, voy a morir, le decía. El segundo día ya fue más leve, ya el Señor me escuchó y el dolor era menos. El tercer día, el segundo día yo voy y me digo, voy a sacarme la prueba, voy y salgo positivo por COVID. Comienzo a llamar a la ambulancia porque ya me faltaba la respiración. La ambulancia me dice, te escucho bien tu voz, así que estás bien, no podemos mandarte a ambulancia ni te podemos derivar a ningún lado, porque tu voz está bien, te escuchamos bien. Y yo seguía insistiendo y después me contesta otra señorita y le digo, señorita, me falta la respiración, yo ya no puedo ni ir al lavabo. Y digo, ¿qué hago? Le digo, ¿a dónde voy? Y si no, yo voy a poner una denuncia a la policía, llamaré a los mozos de escuadra porque no me están dando importancia, estoy positivo en COVID y no vienen a llevarme. O díganme para yo acercarme porque yo tengo movilidad, le digo. Entonces, la señora me dice, vale, vale, me mandaron a un CAP cerca, cuando yo voy, me hacen esperar 15 minutos todavía en la puerta, yo estaba ya que me ahogaba, yo no podía respirar. Viene el enfermero, me dice, pasa. Estaban conversando, el enfermero, un grupo ahí de unos 5 personas ahí. Cuando me ponen para darme la saturación, tenía 49 de saturación. El enfermero me dice, ¿cómo estás parado? No lo sé, le digo, lo único que sé es que me estoy ahogando. Él comenzó, tiró a las enfermeras a un lado, trajo el oxígeno, me pusieron, vinieron a la ambulancia y me llevaron a la UCI. En la UCI me estaban esperando 25 médicos. En el aire nomás me sacaban la ropa, me pusieron los catéteres, me pusieron suero, oxígeno, me sacaron radiografías y me dijeron que tenía neumonía por COVID. Me ingresaron a la UCI. En la UCI he estado 3 días con oxígeno. El médico me dice, mira, tienes una saturación de 94, César, de saturación, pero el oxígeno ya está al mínimo. O sea, que quiere decir que estás en 85 de oxígeno y el tanque trae 100, abriendo toda la llave. Si tu saturación sigue bajando, quiere decir que la infección no lo podemos combatir. Eso quiere decir que tus pulmones... Hermano César, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Que se Vale. cortó ahí. Gracias. Entonces el médico me dice, mira César, te hemos levantado ya 10, te quedan 5. Estás con toda la fuerza todavía, me dice, para entubarte. Te tenemos que entubar. ¿Y cómo es eso, doctor? Le digo, te pasaremos un tubo por la tráquea y vas directo al pulmón. Y vas a respirar ese oxígeno directo a tu pulmón, me dice. Entonces yo agarré, invoqué el nombre del Señor Jesucristo, digo, Señor, oh Señor Jesús, que se haga tu voluntad, Padre mío, pero yo confío en ti, porque sé que te estoy sirviendo en espíritu y en verdad, Señor. Le digo, solamente quiero hacer una llamada nomás, le digo, a mi esposa. Lo llamé a mi esposa, le dije que estuvieran orando, que avisaran a los hermanos, que avisaran a la iglesia, que necesitaba de la oración, ¿no? La oración es el poder, hermanos, la unción, ¿no? Entonces le dije que no se preocupe, que todo iba a salir bien. Pero en ese momento tuve una paz, una tranquilidad, a pesar de que sabía que me inducían al coma, porque cuando ya te entuban, te inducen al coma, una situación muy delicada.
Entonces me entubaron. Cuando me han entubado, claro, esos 7 días que ya estaba entubado, yo ya no me acuerdo, pero sí, tuve un encuentro con el Señor. Yo durante ese tiempo, yo aparecí en el cielo, y cuando yo he estado en el cielo, he estado mirando y miraba estrellas, y cuando hacia la derecha miro, y aparece una espada gigante de oro que se deslizaba hacia arriba. Yo lo miraba la espada. Después la espada se hacía así, como que se movía y me miraba así. Y después me comenzó a hablar y me dice, siervo César, me decía, salía la voz de la espada. Y me decía, me dice, hijo, me dice, sígueme. Entonces yo le he comenzado a seguir, ¿no? Cuando yo le he comenzado a seguir, él me llevaba a un lugar donde, donde estaba contaminado el ambiente, donde había cara de budas, había cara de venados, de diferentes dioses, hasta así como daban vuelta, y cuando yo me pasaba y se pasaban las caras también, se pasaban las figuras, daban vuelta todo el aire. Entonces el Señor me ha dicho, sígueme en ese lugar. Cuando yo entraba en ese lugar, Él me dice, ¿qué haces? Le digo, tú me dices que te siga. Así, pero me dice, tienes que empezar a reprender en el nombre de Cristo Jesús, me dice, porque donde vas a entrar está sucio y vas a comenzar a limpiar. Cuando yo comienzo a reprender en el nombre de Cristo Jesús, veo mis manos con 2 espadas de oro de doble filo. Y yo comienzo a reprender y comienzo a hacer de esta forma. Y las caras se partían y se comían y se empezaban a limpiar todos los cielos. Y la espada gigante iba delante de mí. Y yo iba así. Durante todo ese tiempo, durante supongo esos 7 días, o los días que yo estaba intubado, he estado limpiando porque me trasladaba a otros lugares, me llevaba a otros lugares, me llevaba así, a varios lugares me llevaba. Yo iba limpiando, limpiando, limpiando. O sea, era como que yo tenía que hacer esto, reprender y limpiar. Y se iban disipando los cielos y se iban aclarando los cielos. Ya no estaban esas caras ya. Después de eso, cuando ya han pasado durante estos tiempos, yo supuestamente ya el Señor el último día, ya Él me dice, separa la espada y sale, ¿no? Y me dice, César, me dice, tú sabes que yo voy a ir por mi iglesia a la tierra, pero yo no lo respondía, solamente miraba que tan hermosa esa espada, que nunca he visto una espada tan hermosa, que todavía lo tengo en mi mente, era tan hermosa que yo estaba como hipnotizado y no le respondía, y él mismo me decía, ¿sabes por qué todavía no voy a ir allá a la tierra? Porque mi iglesia no está preparada. La iglesia está viviendo tiempos, tienen corazones de doble ánimo. La gente se reúne cuando necesita. Hay gente que solamente va cuando necesita ayuda. Las iglesias todavía les falta, me decía el Señor. Pero lo único que sí te voy a decir, me dice, hijo, que empieces por tu hogar, empieza por tus casas, y dile a todos los hermanos que ahí estamos viviendo momentos difíciles que están viviendo, que empiecen a reunirse por sus casas. Predica a tu familia, me decía. Entonces, cuando me decía todo eso, yo ya me he quedado ya como sorprendido, ¿no? De lo que él me hablaba, esa espada. Y cuando ya yo me he despertado, ya he estado ya prácticamente despertándome, he escuchado la voz que cantaban los ángeles, cuán grande eres el Señor, cuán grande es el Señor. Escuchaba ese. Pero después de entre esa alabanza que hacían los ángeles, el Señor me comenzó a decir, sírveme, 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 sírveme. Entonces yo me he despertado. Cuando yo me he despertado, estaba con el tubo puesto. El doctor me dice, se acerca y me dice, ¿ya te despertaste? Me dice, ¿cómo estás? Yo le hacía, no podía hablar por el tubo. No vayas a morder el tubo, me dice. No, no, le decía yo. ¿Y cómo estás? Yo le hacía así, que estaba bien. Vale, me dice. Entonces le digo solamente que quería arrojar, le digo. El médico me dice, espérate un momento, me dice. Ahora vamos a llamar a las enfermeras que vengan. Entonces agarraron y me han sacado el tubo. Cuando me han sacado el tubo, yo quería arrojar, de ahí me han metido una botella, así como
de este grueso, de la tapa. Me han abierto bien la boca y me han succionado. Y al succionarme ha salido más o menos entre 5 o 6 kilos de flema del brote. Y con una toalla lo tenían las enfermeras ahí. Era algo impresionante, ¿no? Era algo que yo he vivido y he pasado tremendo, mucho sufrimiento. Pero después de eso, que ya me sacaron a esto, me pusieron el oxígeno, casi me voy también ahí porque el doctor decía, se nos va, en vomitar eso, agarré, me pusieron nuevamente el oxígeno de mascarilla y ahí comencé nuevamente a pasar a otra nueva etapa. La etapa de que venían todos los médicos, se reunían, supuestamente había entrado al hospital y los pulmones estaban manchados, estaban chispeados supuestamente por el virus. Me dijeron a la entrada, ¿no? El médico me dijo, están manchados tus pulmones y vamos a ver si se sigue expandiendo el virus, si la infección tienes, porque no es una simplemente, me dice, coronavirus que te da, sino tienes neumonía por coronavirus. Pero lo importante es que ya hemos salido de esto, mi César. Y te voy a decir una cosa, de donde tú has estado, no se sale. Con tus condiciones tuyas, no, porque tenía sobrepeso, 110 kilos, hígado graso, y es complicado, me dice, que salgas de ahí. ¿Cómo ha salido? Yo le dije, porque tengo un Dios grande. Entonces, como ellos no creen en el Señor, solamente me dijeron sí, porque tienes un Dios. Vale, entonces fue una etapa, de ahí me pasaron a cuidados intensivos. Me pasan a cuidados intensivos porque los médicos pensaban que yo iba a sufrir otro pico de fiebre y nuevamente me iban a entubar. Nuevamente me iban a entubar. Ahí en terapia intensiva tuve casi como 10 días. 10 días, pero yo siempre invocando el nombre del Señor. Yo tenía pocas fuerzas, le voy a ser sincero, hermano, tenía pocas ganas. Estaba pasando una prueba, un proceso tremendo, pero nunca dejé de invocar al Señor. No me acordaba, a mí me gusta cantar mucho las alabanzas, todo, pero no me acordaba a veces de la letra o la anestesia que había tenido, porque me duró tiempo. Pero nunca, ni la anestesia, ni nada, me quitaron de invocar el nombre del Señor. Yo estuve en muchas iglesias, he estado, ¿no? Primero he sido testigo de Jehová, después he sido, ya me bauticé como cristiano, y nunca que he ido a las iglesias me enseñaron a invocar el nombre de Cristo Jesús. Y es cuán importante es, hermano, invocar el nombre de Cristo. Es llamar, ¿no? Como nosotros a veces cuando estamos pequeños llamamos a nuestros padres porque necesitamos algo. A veces necesitamos del Señor y invocando Él nos va a escuchar. Durante este tiempo he estado invocando al Señor durante esos 10 días y después el médico viene, me sacaban radiografía todos los días, me sacaban análisis de sangre todos los días. Y entonces el médico me dice, mira, te vamos a pasar a sala. Vas a empezar ya a trabajar para que tú puedas a llevarte por sí solo. Bueno, me pasaron ya a sala. En sala nuevamente me comenzaron a hacer terapia y el oxígeno que yo tenía ya comenzaron a bajarme de poco a poco, de poquito a poquito me iban bajando, empecé de 12, después a 6, después a 5 y así poco a poco para que mis pulmones iban. Después de eso, venían muchos médicos venían durante la última semana y me miraban y yo los miraba y yo estaba preocupado. ¿Por qué tantos médicos vienen? ¿Por qué tantos médicos se acumulan, se amontonan y me hacen exámenes? Me comenzaban a ponerme el aparato para los pulmones aquí. ¿Y por qué tantas placas? ¿Y por qué tanto análisis de sangre? Entre mí yo me preguntaba, pero yo confiaba en el Señor. Señor, yo sé que tengo un Dios grande. Y un día, ya estando en sala, le digo, Señor, yo sé que tú has puesto a los médicos y yo sé que ellos han hecho todo lo posible, pero no hay mejor médico que tú, le digo. Quiero que tú me sanes, quiero que tú hagas la obra en mí. Y he sentido que algo ha entrado por la parte de atrás de mi espalda y me ha comenzado a zarandear como un saco de trigo. Me han comenzado a zarandear. Entonces yo digo, gracias, Señor.
yo sé que tú me has sanado. Cuando ya comenzaron a sacarme nuevamente placas, uno de ellos le pregunto, le digo, doctor, ¿qué está pasando? Le digo, ¿por qué estoy mal? ¿Han quedado dañados mis pulmones? Eso es lo que estamos mirando, porque tus pulmones no tienen nada, no hay coágulos, no están dañados. De donde tú vienes, tienes que estar perjudicado, pero totalmente a un 80% de tus pulmones por neumonía por COVID. Y no tienes nada. Entonces yo le digo, yo ahí me gozaba en el Señor. Yo digo, Señor, pero me sentía lleno de algo que en ese momento, de la unción del Señor, que quería sacarme todo y salir corriendo y decir, Cristo vive, Cristo existe al mundo. Era tan maravilloso que nunca he sentido esa unción de parte del Espíritu Santo en mí, nunca. Pero le llegó a sentir en un proceso, le llegó a sentir en un hospital, ¿no? Y es bonito sentir esa cosa hermosa que no tiene palabras de poder explicar, ¿no? Entonces, de ahí he estado 10 días nuevamente en rehabilitación, me sacaban el oxígeno, me ahogaba, corría, me ponían nuevamente el oxígeno, pero con sufrimiento, con padecimiento, siempre. Y yo me acordaba, decía, no, Señor, ¿cómo habrás sufrido tú en esa cruz como humano, no? Y nosotros también ahora, yo pasando esta dificultad, pasando estas cosas, desesperantes, ¿no? Y yo digo, y creo que esa comparación no lo puedo comparar con el sufrimiento que tú llevaste, le digo, pero si yo sufro así, ¿cómo habrás sufrido tú? Le digo, Señor, no decía entre mí. Bueno, ahí estuve en terapia, después me pasaron a la clínica del Pilar. En la clínica del Pilar del hospital, me dicen, ahí te van a hacer otra rehabilitación. Cuando yo llegué, vinieron los médicos de toda la clínica que estaban en la planta y me dicen, no sé cómo estás aquí, hemos leído tu expediente, wow, lo has pasado tremendo, César. Y ahí también, nuevamente se acercó un médico que era cubano y me dice, ¿dónde eres? Yo soy de Perú, le digo. Amigo, tengo muchos compañeros peruanos, médicos, yo en Cuba han estudiado, hicimos una charla, una conversación, y él me dijo, ¿sabes, César, que tú de donde vienes, me dice esto, no se sale? Me dijo lo mismo que me dijo el otro médico. Yo me puse a llorar y le digo, ¿será porque tengo un Dios grande? Y él me dijo, no, me dice, será porque tú tienes un corazón bueno y todo lo bueno regresa a ti. Y si hubieses sido malo, te hubieses muerto. Como ellos no creen en Dios, me respondió así. Yo le quise hablar, pero pensé que no era momento y ni tan fui prudente, ¿no? Entonces, después el médico me dice, yo te voy a llevar aquí el caso, vas a estar conmigo, no sé, 15 días, 20 días, un mes, no lo sé. Me comienzan nuevamente a hacer la radiografía, sacarme sangre todos los días nuevamente. Y como yo había tenido confianza con el médico, le digo, doctor, ¿qué es lo que está pasando? Dígame. Me dice que no hay explicación, me dice, no hay explicación. Es que no sale nada en la radiografía, César. Me dice, mira, COVID, ¿de dónde vienes? Infección, no hay explicación. Me dice, te voy a sacar un TAC para sacarme de la duda. Te voy a sacar un TAC. Ahí en el hospital no te han sacado, me dice. El TAC viene a ser como una impresión, ¿no? Que sale más claro. Entonces agarraron y me llevaron, me sacaron el TAC. Y me dice, es raro, me dice, no tienes nada. Sale claro, no tienes nada. Y encima me dice, mira, estás bien, ya estás mejor, el TAC no hay nada, te vamos a sacar una prueba de COVID. Y cuando me sacan la prueba de COVID salgo negativo. Me dice, no, esto es imposible, me dice. Esto es imposible. Yo decía, para mi Dios no hay nada imposible, pero para el hombre sí yo sé que es imposible, pero para Dios no. Entonces, hermanos, que le he resumido porque el testimonio es muy, muy largo y, ¿cómo se llama? Y yo creo en el Señor del todo, ¿viste? Poderosamente, ¿no? Que les animo a seguir en los caminos del Señor. Yo sé que el Señor me dijo que vendrán tiempos difíciles, que hay que estar preparados, que hay que empezar por nuestras familias, evangelizando. A veces evangelizamos a la gente y no empezamos a evangelizar a los que están en nuestro entorno, ¿no? Nuestros familiares, vecinos, los que están cerca. Y creo que es ahora el tiempo, ¿no? De poder salir a evangelizar, tiempos
que estamos cerca, sin necesidad de salir a la calle. Tenemos el edificio donde vivimos, o la casa, ¿no? De poder evangelizar. Y así, hermanos, como decía en Romanos 10:12, ¿no? Dice que invoquemos el nombre del Señor Jesús siempre, constantemente, ¿no? Hay que seguir adelante, los animo. Yo sé que vendrán tiempos difíciles, tenemos que estar preparados. Yo fui antes, he sido militar de la Fuerza Aérea de mi país, ¿no? Y yo era preparado como soldado todos los días entrenamiento, pistas de entrenamiento, hacíamos tiros, teníamos que estar preparados como soldados. Así tenemos que estar preparados nosotros como soldados de Cristo que somos, constantemente en la oración, en la palabra, ¿no? Que el enemigo no nos gane el territorio. Hay que estar constantemente sirviendo al Señor, porque como decía el Señor, quiero que me adoren en espíritu y en verdad, y las iglesias no lo están haciendo. Las iglesias ahora están, ¿cómo te digo? Muy frías, ¿no? Con falta de amor. Entonces, eso es lo que me reflejaba el Señor, ¿no? El testimonio es mucho más amplio, pero ahora yo le he tenido que resumir un poco. Y como, entonces, hermanos, hay que seguir adelante. La verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Y ese ha sido el testimonio, hermano, de que verdaderamente tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que siempre está con nosotros, que aboga por nosotros. Y bueno, hermanos, ese ha sido el testimonio que les he querido dar. Esperemos que esto verdaderamente, algunos hermanos que escuchan este testimonio no reflejen que verdaderamente nuestro Dios sí vive, dejó esa cruz. Y como yo venía siempre en ambulancia, ¿no? Mirando cuando me traían a mi casa y veía a la gente cómo corría, se metía de un lugar a otro comprando las cosas, y yo decía, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese muerto? El mundo continúa. Y yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fin del mundo? El fin del mundo, hermano, es cuando uno muere. Cuando uno muere, deja este mundo, porque no somos de este mundo. No pertenecemos, estamos de pasada, pero por eso digo, si la muerte en cualquier momento nos pasa factura. En cualquier momento la muerte nos llega y hay que estar preparados, ¿no? Como decía el hermano Pablo, dice, vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el hermano estaba lleno de una unción tremenda, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, hermano, en constancia, constantemente, para que cuando verdaderamente nosotros nos sorprenda la muerte, vayamos con Cristo, ¿no? Vayamos con Cristo. Y como dice el Cristo, cuando venga Cristo, los primeros que resucitarán serán los muertos en Cristo, ¿no? Tenemos que estar ganando ese galardón, luchando constantemente, hermano. Los animo, no nos descuidemos. La palabra del Señor, la oración, en constancia es como el aire que nosotros respiramos, hermano. Yo le he pasado, le he vivido, de que te vayan sacando el aire de poquito a poquito, y respirar es un esfuerzo tremendo, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también. Yo sé que cuesta, yo sé que no es fácil. La carrera de cristiano es la carrera más completa, es la carrera más sacrificada, así como Cristo se sacrificó por nosotros también tenemos que hacer sacrificio, pero ese amor hacia Cristo tiene que ser un amor verdadero, un amor verdadero, ¿no? Hacia Dios. Por eso, hermano, los animo, Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos. Amén. De toda pandemia, de toda situación. Amén. Que estamos pasando. Y bueno, adelante, hermanos, adelante, con Amén. Fuerza. Amén, César. Gloria a Dios por tu testimonio. Nos alegra muchísimo. Y es posible llamar Ceci y David para que podamos orar por ti. Voy a pedir a Ricardo que haga una oración por ti, por tu casa. Hasta para que los hermanos también conozcan a tu esposa, a tu hijo, porque Amén. Prácticamente todos que están acá hoy con nosotros oraron por ti. Amén, amén. Les agradezco. Vuestro... Agradezco también, perdón, agradezco mucho sus oraciones, mis hermanos.
Y bueno, esperemos que esto cambie un poco y poder conocernos, ¿viste? Ya sabe que vivo en Barcelona, estamos con el pastor Tari aquí en Barcelona, y bueno, esto, sabe que mi piso está abierto para Amén. todos los que Gloria a quieran Dios. venir, mi familia, ustedes son mi familia, ¿no? Amén. Eso es lo importante. Amém, Ceci. Amén. Ricardo, pode hacer una oración, Amén. por favor. Amén, aleluya. Claro que Señor sí. Jesús, Señor Jesús. Oh, Oh, Señor Señor Jesús. Señor, Señor. gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre celestial que cuida de sus hijos. Señor Señor. Jesús, aún pasando por situaciones tan difíciles, tú estás siempre con nosotros. Así Por es, eso, Señor. gracias, Señor, por este testimonio. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano, de su familia, de su Sí, matrimonio, de sus hijos. Sí, Señor, que nos alienta Sí, Señor. y nos exhorta para que podamos prepararnos para Sí, tu Señor. regreso. Estamos en la recta Sí, Señor. final. Señor Sí, Jesús, aprovechando, oramos, Señor, por los que están enfermos. El padre de Señor. nuestro hermano Carlos. Señor Jesús, que está delicado de salud. Oramos, Señor, por los enfermos, que tú puedas también llevarles a tener una experiencia con el invocar, una experiencia contigo, viva y real, que fortalezca su fe. Señor Jesús, gracias, Señor, te damos en tu nombre, te agradecemos, Señor, por estas experiencias, Señor, maravillosas, que nos llevan hasta el final, a estar de pie, a permanecer. Señor Jesús, gracias por la vida de la iglesia. Señor Jesús, Oh, bendice, Señor, las familias de nuestro hermano César, Ceci. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén, Padre Santo. Amén. Gracias, César, por tu testimonio. Gracias, Ceci. Que el Señor siga Gracias, bendeciendo a vosotros y vamos adelante en Barcelona. Amén. Bueno, hermanos, bajo este testimonio no podemos decir mucho porque la gracia del Señor es tremenda y la vida de Dios es poderosa para salvarnos de cualquier situación. Y esta semana estábamos leyendo el alimento diario y hablaba justamente, estamos bajo, ¿no? a las restricciones de Dios. Y a principio este tema, ¿no? Bajo las restricciones de Dios, puede surgir en nuestro corazón el pensamiento de que seremos probados o que vamos a pasar por aflicciones o cosas así. Yo no sé vosotros, pero el sentimiento que tuve yo durante la semana fue de mucho amor del Señor, porque nos llevó a mirarnos el cuerpo de Cristo, nos llevó a conocernos un poco más del sentimiento de Dios, que es su cuerpo, que es estarmos juntos. Y durante la semana, conforme íbamos leyendo el alimento diario en nuestra casa, y mi mujer y yo, y disfrutando de esta palabra, haciendo los apuntes y todo más, yo sentí en mi corazón de que el domingo esta reunión tendría que ser la reunión del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sería esto? No apenas un hermano compartiendo, un profeta trayendo la palabra, sino todo el cuerpo pueda participar de esto. Y tuve el sentimiento de hablar con César para que comparta su experiencia, porque cuando me compartió su experiencia, yo me quedé muy animado, fui renovado en muchos aspectos, entre ellos de no perder la esperanza en Dios, renovar el invocar el nombre del Señor, que para nosotros muchas veces puede se tornar como una religión, o dejamos de hacerlo. Él me dijo, no, yo no podría respirar, yo no podía hablar, no, a mí me gustan mucho las alabanzas, pero no conseguía cantar ninguna alabanza. Pero una cosa yo tenía, yo invocaba el nombre del Señor, yo invocaba el nombre del Señor. Y yo me quedé pensando, ¿cuántos años estoy en la vida de la iglesia? ¿Cuántos años soy un cristiano? Escucho mucho hablar del invocar el nombre del Señor, pero ¿por cuánto tiempo me olvido de hacer esto? ¿Por cuánto tiempo dejo de practicar estas cosas? Porque van se tornando como amuletos o la rutina, ¿no? Invoco cuando me acuerdo o cuando paso por una situación o para no me quedar enfadado, hasta que le invocar, no, oh Señor Jesús, ¿qué es esto que estás haciendo? A veces cuando empieza una pequeña pelea entre mi mujer y yo, ahí yo invoco, oh Señor Jesús, ¿qué estás haciendo? Esto no es un invocar con realidad.
Invocar con realidad es realmente traer de dentro del espíritu el sentimiento de estarmos en la presencia de Dios. Y durante esta semana, las restricciones que nos fue presentado es las restricciones de respetar el límite del servicio de cada uno de nosotros. No es querer ser más y tampoco menos. Y yo estaba leyendo en Romanos capítulo 12, un versículo que me llamó la atención esta semana. En Romanos capítulo 12, versículo 3, habla así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que penses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estaba pensando neste versículo aqui, habla que não podemos pensar mais alto, ou seja, pensar más alto de, yo estoy cuidando de Barcelona, también voy a interferir en Valencia y aquello otro. No. Las restricciones bajo de Dios es que Dios nos concedió su gracia y también una fe por medida. El hermano César pasó por esta prueba y su fe tenía una medida. Y esta medida fue suficiente para salvar su vida y de su casa. Nosotros también tenemos una fe y una gracia que recebemos del Señor. Es como cantamos en el himno. Si somos miembros, tenemos dones. Si tenemos dones, tenemos función. Tenemos que ejercitar esto. Y aquí habla solamente de tener un pensamiento más alto. Pero muchas veces somos engañados y tenemos pensamientos más bajos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido de que yo no soy nada, yo no tengo capacidad alguna para hacer las cosas de Dios? Yo no voy a me involucrar en esto y aquello porque yo no soy capaz, yo no puedo, yo no consigo. Entonces, este también es un pensamiento equivocado, porque el versículo habla que recebemos la medida de la fe que Dios nos repartió. En Efesios capítulo 4, versículo 7, habla que cada uno de nosotros recebemos gracia. Y esta gracia fue dada conforme el don de Cristo, con la capacidad que tenemos. Y 1 de Corintios 15, hasta comentamos en la última reunión, de que no podemos hacer con esta gracia que recebemos se torne vana. Pero, al contrario, tenemos que trabajar mucho más que los demás. Como Pablo dijo, yo trabajé mucho más que los demás. Y él hasta habla, ¿no?, que él era el más pequeño de todos los hermanos, lo más pequeño de todos los santos. Imagina, si Pablo estaba hablando que era el más pequeño de todos los santos, ¿quién soy yo? Yo no tengo tantas experiencias como Pablo. Esto es un pensamiento bajo do que convém. Entonces no podemos pensar ni más alto y tampoco, amados hermanos y hermanas, más bajo, porque Dios nos concedió su gracia. Dios nos concedió la fe, la medida que tenemos. No importa, no vamos a pensar, este tiene mucho y yo tengo poco. No vamos a hacer estas comparaciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando empezamos a hacer este tipo de comparación, abrimos una ventana para Satanás actuar en nuestra mente. Porque si yo miro la experiencia de Pablo y intento traer para mi vida, yo voy a hablar, yo no soy nada. Yo no tengo capacidad alguna. Pablo fue llevado al tercer cielo, se quedó 40 días allí, levantó tantas iglesias, fue un apóstol que escribió 14 epístolas, mucho conocimiento, mucha vida, mucha experiencia, la economía de Dios, toda escrita por Pablo. Si yo empiezo a mirar de esta manera, voy a hacer con que la gracia de Dios que yo recibí se torne vana. Porque yo no escribí ninguna epístola, yo no hice tantas viajes misioneras, yo no pasé por naufragio, no fui pedreado, no fui al tercer cielo por 40 días. Podemos hacerlo por el Espíritu, porque las palabras que tenemos recibido en los últimos días son revelaciones del tercer cielo. Y puedo pensar, bueno, si yo no tengo esta misma experiencia de Pablo, no puedo servir a Dios, no puedo estar involucrado en las cosas de Dios. Pero esta semana, en comunión con algunos hermanos, me acordé de un tema del periódico Árbol de la Vida, que hablaba justamente del equipo de Jesús. Y Marcos capítulo 3 nos presenta este equipo.
Y voy a leer para los hermanos. Marcos, capítulo 3. A partir del versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviera con él y para enviarlos a predicar, a que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Ahí empieza el nombre de los 12. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien pidió Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Filipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariotes, el que le entregó, y vinieron a casa. El versículo 13 habla que Jesús subió al monte y llamó para sí a quien él quiso. O sea, las escojas hechas no vienen de nuestra parte. No fue estos 12 que hablaron, no, yo voy a estar con Jesús. No, Jesús escogió a cada uno conforme él quiso. Y llamó Pedro, llamó Juan, llamó Jacob, fue llamando. Ahora si pegarmos los 4 evangelios y empezamos a leerlos y también un poco de Hechos, percibimos que cada uno tenía una característica. Cada uno tenía su propia característica. Pedro era muy rápido, contestaba rápido, hablaba rápido, hacía las cosas muy rápido. Pero Juan no, Juan era más observador. Miraba las cosas, miraba a Pedro siendo tratado y no hacía lo mismo. Pero Juan, con su hermano Jacob, tenía una característica, era ambicioso. La palabra nos muestra que ellos eran ambiciosos, tanto que pidió para estar uno a la derecha y el otro a la izquierda de Dios. Y los 10 se quedaron. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? También tenía Judas, que trajo a Jesús. Teníamos un publicano, alguien un poco más estudiado, con un poco más de capacidad humana, que era Mateo. Otros pescadores, otros remendaban las redes. Mira el equipo de Jesús, cada uno con su característica. Pero Jesús enviaba a ellos para predicar el evangelio, dándoles autoridad sobre todas las cosas. La autoridad viene de Dios. Lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, lo que estamos disfrutando en estos días es justamente esto. Los ministros del nuevo pacto. Y Pablo nos presenta en Corinto que los ministros del nuevo pacto, la capacidad no es de él, sino de Dios. A quien Dios escogió conforme él quiso. No fue una escoja personal mía, no fue un deseo de nosotros, pero Dios nos escogió. Y Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y Números habla que Dios no es hombre para que minta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, tendo Él nos escogido, nos llamado, hermanos, ciertamente Él va a cumplir su obra en nosotros. Pero yo no puedo pensar ni más alto do que esta y tampoco más bajo. Lo que tengo que hacer, tengo que entregar mi vida en las manos de Dios. Dejar Dios actuar por medio de mí. Así como ocurrió con los 12 que Él llamó. En cada situación, en cada cosa que pasaba el día a día, Jesús enseñaba algo para ellos. Le mostraba algo, le mostraba la vida, le enseñaba las cosas, cómo debería ser, cómo debería hablar, cómo debería tratar. Hasta expunha su interior. Mateo 16, cuando Pedro se manifiesta muy amoroso para con Jesús, Jesús le repreende hablando, aparta de mí, Satanás, porque no cogita de las cosas de Dios, sino las de los hombres. O sea, Jesús estaba mostrando que Él nos escogió, Él va a ser la fuente que va a nos llevar a servirnos a Él. Ahora, ¿dónde están las restricciones de Dios? Es respetarnos el don que cada uno recibió. Pablo nos presenta en Corinto el cuerpo de Cristo. Embora somos muchos hermanos, somos miembros de un solo cuerpo. Muchos miembros, pero uno solo cuerpo. Y cada miembro hace su función. No puede decir el pie, no soy el ojo, no soy del cuerpo.
¿Cómo no puede decir la mano, no soy la boca, no soy del cuerpo? ¿Cómo no puede decir, yo no tengo capacidad de hablar, no soy del cuerpo? ¿Cómo también no puede decir, no tengo capacidad de alabar, yo no soy del cuerpo? No, hermanos, esto es un engaño de Satanás. Romanos nos presenta que no tenemos que pensar estas cosas. La fe fue dada a cada uno de nosotros. Tú y yo recebemos esto. Tú y yo recebemos la gracia de Dios. Fomos escogidos por Dios, fomos llamados por Dios para sermos parte de su cuerpo, para sermos miembros de este cuerpo y actuarmos juntos. No es una iglesia isolada, no es una iglesia de una sola persona, sino es el cuerpo de Cristo. Y la grandeza del poder de Dios está en justamente hacer con que personas diferentes, con pensamientos diferentes, estén juntas actuando en favor de Cristo. Esto sí se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pega a Pedro, muy rápido, violento, agresivo, a veces hasta orgulloso, coloca junto con alguien que no tiene tanto destaque como Tadeo, no se tiene mucho histórico de Tadeo, ¿no? Y actúan juntos, tiene un traidor allí también, tiene muchas cosas, pero la grandeza del poder de Dios es hacer con que ellos se tornen una sola cosa por medio del cuerpo de Cristo. Hay hermanos que tienen el don de apacentar, hay hermanos que tienen el don de profetizar. Por esto Pablo en Efesios capítulo 4 nos habla de esto. Efesios capítulo 4. Señor Jesús. A partir del versículo 11. El versículo 7 habla así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Si tú estás leyendo este verso, va a poner tu nombre, pero a cada uno de nosotros, a ti y a mí, fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. La medida es justamente estas restricciones de Dios. Y el versículo 11 habla así: y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El don es dado conforme la medida de Cristo. Y Él concedió, Él mismo concedió, apóstoles, aquellos que son enviados, aquellos que tienen la función de llevar la palabra. Otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Aquí está, de una manera muy resumida, las funciones que nos ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo, porque todo, el final, la visión es esta: hasta que todos lleguemos, hasta que todos seamos edificados. Pero nem todos son apóstoles, nem todos tienen el don de ser enviado, nem todos tienen el don de hablar por Dios en público, dar una mensaje, dar una predicación. Como nem todos tienen el don de ser maestro de la enseñanza, nem todos también tienen la capacidad de ser pastores, de cuidar, de apacentar. Pero cuando tenemos estos dones entre nosotros, ahí sí cumple la voluntad de Dios, ¿no? Se cumple porque habla así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es lo que estamos hablando, ¿no? Muchos miembros, pero trabajan juntos, cada uno con su función, haciendo la unidad de la fe, que es lo que manifestar a Cristo. El cuerpo está manifestando a Cristo, las manos siendo ayudadas por los pies, que nos conducen junto con la sustentación de las piernas, con el cuadril, con los brazos, con los dedos para firmar las cosas, los ojos para mirar, la boca para hablar, los oídos para escuchar,
Todo eso trabajando en armonía juntos nos permite tener esta unidad de la fe. Imagina cómo sería difícil si una parte de mi cuerpo quiere ir para la derecha, el otra para la izquierda, otro para atrás, otro para adelante. La cabeza habla así, no, yo no voy a hacer nada de esto y nos quedaríamos locos. Pero cuando estamos caminando en la misma dirección, todo el cuerpo junto, con el mismo ritmo, con la misma frecuencia, las cosas fluyen bien. Y es esto que Dios quiere hacer, pegar cada uno de nosotros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, haciendo sus funciones, edificando el cuerpo de Cristo, ayudando unos a los otros. Mira, el ritmo que va ganando el cuerpo, la expresión de la unidad va surgiendo, y lo que las personas van a ver, el Cristo en nosotros, la manifestación del cuerpo de Cristo. Era como hermano César estaba hablando, los médicos no creen que lo que salvó a él fue un Dios poderoso, pero nosotros sabemos que la salvación de él vino por medio de Jesús, por medio de Dios, por medio de las oraciones del cuerpo de Cristo que actuaron juntos, que pelearon juntos en fe y oración para la salvación de él. Ahora imagina, si delante de esta situación, cada uno hace lo que quiere, no hay unidad en el cuerpo de Cristo, probablemente el hermano no estaría con nosotros. Ahora estamos peleando junto con el hermano Carlos de Tenerife por su padre. Esto es la expresión del cuerpo de Cristo. El hermano Carlos no está peleando solo en esto. Estamos todos involucrados por él. Porque si un miembro sufre, todos nosotros tenemos que sufrir con él. Porque el día que un miembro es glorificado, todo el cuerpo será glorificado. Por eso aquí en Efesios habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si un miembro no llegar a la unidad de la fe, no llegar al pleno conocimiento de la verdad, la falla será de todos los miembros, no será solamente de uno. Por eso el apóstol no puede ser solamente el destaque. Yo soy el apóstol, entonces yo voy a hacer todo. No, el apóstol depende de la ayuda del profeta, que depende de la ayuda del maestro, que depende de la ayuda del pastor. Y todo esto trabajando juntos, ahí de esta manera vamos a tener la manifestación del cuerpo de Cristo. Por eso no podemos pensar más alto y tampoco más bajo. Tenemos que nos apegar al don que Cristo nos ha dado, la porción que Cristo nos ha dado. Si la porción es cuidar, vamos a cuidar. Si es predicar, vamos a predicar. Si hay enseñanza, vamos a nos dedicar a la enseñanza. Vamos a hacer esto todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque al menos un don recibimos. Todos nosotros recibimos. El versículo 7 habla, ¿no? Cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme la medida del don de Cristo. Si cada uno de nosotros recibimos un don, podemos practicar esto, podemos ejercitar esto. Claro, el Señor puso en el cuerpo de Cristo, hermanos, que tiene más que un don. Pero el premio final será igual para todos. Lo que ganó 5, presentó más 5, entró el gozo de su Señor. Lo que ganó 2, presentó más 2, entró el gozo de su Señor. Aquel que ganó 1, si presentar más 1, también va a entrar el gozo de su Señor. Lo que ocurre es que si nosotros pensamos menos y achamos que no estamos aptos para servir a Dios por algún motivo, no entraremos en el gozo de nuestro Señor. Estamos aptos porque nuestra competencia viene de Dios, o cual nos habilitó para sermos ministros de un nuevo pacto. Para sermos ministros de este nuevo pacto, que es llevarmos la palabra de Dios a las personas. Por esto, amados hermanos y hermanas, en este día, nuestro sentimiento en abrir el testimonio de César, y también ahora un poco de la palabra, es que no menosprezamos aquello que recibimos de Dios. Dios nos dio al menos un talento, un don, una porción de fe, que seamos practicantes, que seamos aquellos que se aferren a esto y lleve adelante el ministerio que recibimos de Dios. Somos muchos, pero miembros de un solo cuerpo. Muchos miembros, pero cada uno con su función. Y vamos a hacer nuestra función. Vamos a ser fieles a aquello que Dios nos incumbió. Y para ayudar a los hermanos en este sentido, y la semana pasada presentamos un proyecto, que es el proyecto Tú me amas.
No sé si los hermanos se acuerdan del proyecto. Este es el proyecto. Proyecto, tú me amas. ¿Qué es este proyecto? Es justamente estarmos cuidando uno de los otros. Estarmos practicando el cuidado uno por los otros. Puede ser difícil que hablemos una mensaje o predicamos por una hora y alguna cosa, pero hacer una llamada telefónica, escribir una mensaje, enviar un versículo, usar los medios de comunicaciones que tenemos hoy para suplir una palabra a un hermano, esto es posible. Será de bendición para aquello que va a recibir, como también será de ayuda para nosotros ejercitarnos el don que Dios nos dio. Y la pregunta es, ¿tú cuidaste de alguien esta semana? ¿Hablaste con alguien esta semana? Esto es para nos ayudar, porque sabemos que hay hermanos que son tímidos, que tienen alguna dificultad para poder hablar y todo más, pero cuando tomamos encargo a cuidar de una persona y otra persona toma el encargo de cuidar de nosotros, creamos una red de cuidado que va a nos ayudar a ejercitar nuestro don, el talento que recibimos de Dios, tenermos una sola fe, una sola esperanza, andarmos en el amor de Dios, sermos edificados juntos y llegarmos al pleno conocimiento de la verdad. Y todo esto va a nos llevar a entrar en el gozo de nuestro Señor. Entonces, vamos a seguir practicando esto. Vamos a seguir llevando este encargo que el Señor nos ha dado como miembros del cuerpo de Cristo, actuando juntos, caminando juntos con este mismo sentir, con esta misma dirección, amando al Señor y apacentando a su rebaño. Y aprovechando este encargo, como hablamos, ¿no? La reunión hoy será del cuerpo de Cristo. Quiero abrir ahora para 2 testimonios a principio, y después de esos 2 testimonios podemos abrir también para más hermanos. Gostaria de pedir para a hermana Graciela, de Valencia, y después Michelle, para dar un breve testimonio sobre la experiencia de cuidar de personas que tuvieron esta semana. Y después de ella, Ricardo puede conducir y abrir también para más hermanos compartir sus experiencias y hablar un poco de la palabra. Porque el sentimiento de esta semana es esto. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos podemos funcionar y todos debemos funcionar. Debemos estar practicando esto. Entonces, mi palabra cierra por acá y ahora vamos a abrir a los hermanos para poder también dar sus testimonios. Amén. Es bueno que las dos están juntas, ¿no? Sí, es bueno que las dos están juntas. ¿Nos escucha? Sí. Ahora que estiver listo. Sí. Amén. Gracias al Señor. Oh, Señor Jesús, la verdad que estoy muy emocionada, ¿no? Sí, vamos a contar con nuestro testimonio que tenemos, ¿no? Con respecto a la red de cuidado, pero también quería decir que estoy muy tocada por el compartir de nuestro hermano César, ¿no? Hermana Graciela. Tiene mucho que ver con esta red de cuidado, ¿no? Porque justamente en esa relación que tuvo con el Señor, en ese tiempo que estuvo internado, ¿no? Esa experiencia tan bonita, ¿no? Y tan profunda, ¿no? El Señor le hablaba, ¿no? De que nosotros necesitamos estar preparados. Y bueno, esa es nuestra función, ¿no? También en la red de cuidado nosotros tenemos ese mismo sentimiento. Y no podemos ser egoístas pensando solo en nosotros, ¿no? Ciertamente que nosotros necesitamos prepararnos, cada uno en particular. Pero también tenemos que tener este corazón de poder preparar a otros, ¿no? De poder dar, como decía Pablo, yo mismo me gastaré de lo mío, ¿no? Él decía que él se gastaba a sí mismo y de todo lo que tenía, ¿no? Por amor de nuestros hermanos. Entonces nosotros necesitamos tener ese corazón, ¿no? De poder cuidar de nuestros hermanos. Como decía Tari, o sea, nosotros no podemos decir que somos menos ni que somos más. No tenemos que tener un alto concepto de nosotros, pero tampoco uno tan bajo que no podamos dar nada. Ciertamente que, como decía hermano César, ¿no? Él solo podía invocar el nombre del Señor. Amén. Pero eso lo ayudó, ¿no? Amén. Entonces, nosotros también, el Señor seguramente algo a nosotros ya nos dio, ¿no? Ya tenemos algo de gracia, una medida de fe, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos dar a otros. Quizás no podemos dar un mensaje, no podemos hacer una predicación en la calle, no sé,
no podemos hacer otro tipo de colportaje, pero sí podemos llamar a una hermana, mandar un mensajito, preguntar cómo está, ¿no? Yo he tenido muy lindas experiencias esta semana que hemos empezado, y desde que empezamos a leer juntas los sábados a las 10 de la mañana el libro Una mujer virtuosa en construcción, de muy lindas experiencias con las hermanas, ¿no? De mandar un mensajito, de preguntar si puedes conectarte, cómo podemos hacer, ¿no? Y el sábado fue muy, muy bonito porque tenemos 15 hermanas, más de 15 hermanas, ¿eh? Y empezamos muy poquitas, ¿no? Pero, oh Señor Jesús, la experiencia es maravillosa, hermana, y no solamente para quien nosotros cuidamos, sino nosotros, al cuidar de otras personas, también vamos a recibir gracia, ¿no? Como el himno que cantábamos al principio, ¿no? Si eres miembro, tienes un don. Si tienes don, tienes función. Amén. Ejercita tu don. Amén. Más gracia tendrás. Oh Señor Jesús, maravilloso. Les aliento, hermanas, hermanos, que tengamos esa experiencia de cuidar de otros, ¿no? De cuidar con amor a otras personas. Amén. Y el Señor va a cuidar también de nosotros. Amén. Amém. Senhor Jesus. Graças, Senhor, irmãos, por o corpo de Cristo. Que todos nós outros teremos, nem que seja um dom. E podemos cuidar, sim, de outras pessoas. Amém. Ó Senhor Jesus. Hoje eu me despertei muito feliz com o Senhor, sabe? Apesar que ha sido um ano muito difícil, não? Um ano particular para todo mundo, não? Pero creio que o Senhor ha reservado coisas maravilhosas para sua igreja. Nós aqui em Europa somos privilegiados pelo Senhor, não? Por tanta palavra, por tanto desfrute, não? Por a oportunidade de poder servir ao Senhor, nem que seja de nossa casa, sabe? E tenho tido experiências maravilhosas com o Senhor, com o apacentamento. Aí duas irmãs que tenho cuidado assim mais de cerca, não? Uma irmã que está em Olote, se chama irmã Vandúcia. Eu conheci quando cheguei à Espanha em 2014, em Bucafé, em Pamplona. E 2016, 17, creio, ela cambiou a Olote, cerca de Barcelona. Pero eu nunca deixei de buscar essa irmã. Toda semana lhe comparto algo do alimento diário, lhe comparto um versículo, um hino, algo na oração. E essa semana em particular, onde eu me despertei, que o miércoles, e quando me despertei, veio esse nome, não, em minha cabeça. E eu hice uma oração e enviei a la irmã. Então, poucos minutos, uns 2, 3 minutos, me contestou a irmã, não, com um áudio muito lindo, não, estava chorando e disse: irmã, muitas graças. Graças por não desistir de mim. Graças por orar por mim. Graças por enviar os versículos, por enviar-me um hino. Irmã, graças porque seu marido, não, eu não sabia, pero ha descoberto um câncer, não? E ela estava muito mal com isso, muito mal, porque vive ali com seu marido e seu filho. Então, quando eu lhe enviei a oração, era o que a irmã necessitava. Sabe? Às vezes nós outros não sabemos o que os irmãos estão passando, o que nossos amigos, os vizinhos, um colega de trabalho. Pero se temos o coração posto em las manos do Senhor, o Senhor vai pôr em nossa boca, irmãos, o que falar para essas pessoas. Não? E aí outra irmã aqui em Valência, que se chama irmã Vanessa, é uma espanhola de aqui de Valência, e é uma irmã que há mais de, creio que 2 anos, creio já, estamos tendo uma experiência com ela, não? E passou mais de, creio, 4 ou 5 meses que ela tinha me bloqueado em seu celular, não? Por alguma coisa que passou, não sei o que, pero me ha bloqueado. Pero eu seguia escrevendo a la irmã, mesmo bloqueada, e quando, creio que há uns 2 meses, a irmã, graças ao Senhor, me desbloqueou. Amém. E podemos volver a desfrutar do Senhor Jesus juntas. E assim, um mês, estamos lendo um livro todos os martes, às 10 da manhã, com essa irmã. E, manos, tem sido algo muito rico, pero eu não comparto isso como um rico para a pessoa com que eu estou apacentando, pero para a minha vida, sabe? Porque isso me hace desfrutar mais do Senhor. Amém. Isso me hace ler mais, isso Amém. me hace orar mais, Amém. isso me hace desfrutar do Senhor Jesus para ter algo para ofrendar a outras pessoas, Amém. sabe? Para ter algo do Senhor para compartilhar. E quando eu penso
penso nisso, eu só me acordo do que passou com Job, não? Job 42, versículo 10, habla que quando que quitou Jeová la aflição de Job, quando ele hubo orado por seus amigos. Não é quando ele orava por ele que o Senhor quitou sua aflição. Não. É quando ele orava por alguém. É quando ele orou por seus amigos. Ó Senhor Jesus. Irmão, isso é uma experiência tremenda que estamos tendo com esse Senhor. Sabe, de não mirar a nossa situação. Isso é algo muito particular que passa em minha vida. Sabe, quando eu me centro em meus problemas, nada cambia. Só piora. Pero quando eu me acordo de um irmão, quando eu lhe chamo, quando eu oro por ele, quando eu hasta canto um hino para o irmão, porque também hago isso, canto muito mal, pero hago isso. Então, se isso, eu me olvido de meus problemas, irmãos, eu não centro em minha situação, sabe? E isso tem sido uma experiência muito fantástica em minha vida. Eu alerto os irmãos que pelo menos uma pessoa por dia, irmão, pode enviar um hino. Irmão, não espere que alguém te procure. Procure essa pessoa, sabe? Nunca esteja pensando, os irmãos não me chamam, os irmãos não me amam, os irmãos não me querem. Não, essa não é nossa função. Nossa função é dar. A Bíblia habla que dar é melhor que receber. Então, se vamos fazer nossa parte, vamos nos ofrendar pelos irmãos, pelas pessoas, gastar e deixar-se gastar. Ó Senhor Jesus. Amém.